La Corte Nacional de Justicia presentó a la Asamblea una serie de reformas para dotar de mejores herramientas al sistema judicial. Asimismo, Iván Saquicela convocó a una reunión para establecer el alcance de la derogación de la tabla de drogas. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre los proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal y las leyes presentadas en la Asamblea Nacional, además de la eliminación de la tabla de drogas. Un tema que ha sido polémico, discutido, que ha tenido incluso algunos detractores durante estos días. Doctor Saquicela, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Fausto. Gracias a FM Mundo. Siempre un gusto poder dialogar. Gracias, doctor. Lo primero que creo que es importante en este contexto, además lo que más ruido ha causado es esta eliminación de la tabla de drogas. Se ha conocido también, de hecho, leí hace poco el jurista José Chalco mencionaba que no es que se ha derogado la tabla todavía, hace esta precisión, sino que le ha delegado al Ministerio del Interior para que vea la forma o el mecanismo de lograr esta derogatoria. ¿En qué consiste eso no conveniente de acuerdo al sistema judicial? Yo creo que no hay como, desde mi opinión, tener una posición radical en uno u otro sentido. El tema es complejo en el sentido de varios componentes. Yo brevemente me permito plantear. De lo que se trata es de lo siguiente. El artículo 364 de la Constitución determina que las adicciones son un problema de salud pública, 1 y 2, que no se puede criminalizar. En otras palabras, no puede privarse la libertad, criminalizar a una persona adicta a las drogas. Exactamente. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, lo que sí está criminalizado es expender las drogas. Eso es un delito y eso tiene que castigarse. Y hay preocupación en el país sobre el narcotráfico y el microtráfico, que como es obvio son delitos y causan problemas. Ahora bien, si en el un extremo tiene que no se puede criminalizar el consumo y en el otro que hay microtráfico, hay venta de drogas, en la mitad, me lo planteo así, hay un interrogante. ¿Cómo llegar a determinar en cada caso concreto y cómo saber si una persona, además de consumidor, está expendiendo droga lo dejan al albedrío de los jueces? O eventualmente no es consumidora, sino expende drogas. La tabla que determinaba unos umbrales para que el juez pueda tener un criterio referencial cuando es consumidor y cuando es una persona que está expendiendo drogas o sencillamente no es consumidor. Ahora no hay la tabla. Yo creo que vale la pena complementar algunas cosas. Por eso es que la Corte Nacional de Justicia convocó para el jueves a la Sala Penal de la Corte e invitado a la ministra de Gobierno. ¿Con qué propósito? Ahora existe la necesidad de aclarar el contenido del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque esta disposición determina que la tenencia de droga para el consumo no puede ser castigado, pero que existirá una normativa por la autoridad correspondiente y esta normativa ya no existe. Lo que yo creo es que hay que considerar, y lo digo de propósito, estos términos como con juego de palabras, que la tabla nunca debe entenderse rajatabla, es referencial. Entonces el juez en un caso concreto lo que debe hacer es considerar algunos componentes, es decir, si la persona es consumidora, si es que hay una cantidad determinada por un perito, un psiquiatra o un médico, si esa cantidad es suficiente para el consumo, si es que la conducta del ciudadano, por ejemplo, está en condiciones de expender, de vender, se le encuentra con una balanza, se le encuentra con fundas propias para la venta, es decir, distinguir lo uno de lo otro, esto es, el consumo, distinguir de lo que puede ser la venta. Por ese contexto no debería ser entonces tan determinante la existencia o no de la tabla cuanto la capacidad del juez de poder, de acuerdo a su sana crítica, determinar quién es consumidor, quién es un expendedor de drogas. La Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia han sido claros y determinantes en que la llamada tabla es referencial. ¿Por qué es referencial? Porque no puede ser un absoluto, es decir, si el límite es 3 gramos, se encuentra 3.1 y preso, sino más bien del conjunto de elementos de prueba en cada caso concreto que presente la Fiscalía, los jueces podrán resolver. Pero yo sí encuentro un problema.
Si es que no hay la tabla, podemos tener dos extremos de riesgo. El uno, que personas enfermas, adictas, problemas de salud pública, quiero decir, sean criminalizadas. Y el segundo, el hecho de que personas que están traficando eventualmente queden en la impunidad. Yo creo que la intención del gobierno no es criminalizar al adicto. Yo creo que la intención es combatir el microtráfico que se puede provocar como un problema social. Por eso creo yo que como Corte, por el momento tiene que haber una reforma legal, pero como Corte vamos a tratar de construir una respuesta para que las juezas y jueces del país tengan criterios para resolver. Caso contrario, puede haber problemas. Y ahí podría plantearse otra de las dudas o cuestionamientos que se ha discutido también durante estos días, una vez que se habló de esta eliminación de la tabla de drogas. ¿Cuán confiable es nuestro sistema de justicia? Tenemos jueces como los que hemos visto, con decisiones como las que hemos visto. Esto no es susceptible también, el momento en el que se deja todo a criterio del juez. Si eliminamos la tabla, queda todo en manos del juez. ¿No es susceptible para incluso ahondar un poco la corrupción que ya está, que ya existe? Yo creo que cuando existe una excesiva discrecionalidad, podría prestarse para aquello. Por ello... Y este podría ser un caso. Claro, por eso digo, puede darse el un caso o el otro, los dos extremos. Yo por eso creo que la tabla no tiene que ser, insisto, cruzado a rajatabla o un absoluto, pero en cambio sí es necesario 2 o 3 componentes. Uno, que los fiscales y los jueces tengan herramientas para en cada caso concreto poder resolver. Porque ya estamos claros y no nos confundamos, no es mi opinión, es la norma constitucional, artículo 364, las adicciones son un problema de salud pública, no se puede permitir su criminalización. Yo respeto a alguien que diga yo pienso diferente, pero es mi opinión, estoy diciendo lo que señala la norma constitucional. Y la idea entonces es no criminalizar a las personas adictas, sino a quienes están expendiendo. Pero en la vida real, en el caso concreto, no es sencillo distinguir las cosas. Entonces, ¿de qué depende? De elementos de prueba. Y por ello, un primer componente que se debe tener es claridad para los jueces, para que no haya una excesiva discrecionalidad y de repente eso se preste para abusos o para corrupción. Pero algo más, la misma norma constitucional citada señala que siendo la adicción un problema de salud pública, el Estado, no la justicia, fundamentalmente el Ejecutivo, el Ministerio de Salud, tiene la responsabilidad de tener políticas públicas para rehabilitar, para poder tratar a los consumidores habituales, problemáticos, a los adictos. Y eso en el país no ha habido. Por eso es importante que se entre en otras esferas. Es decir, el problema de las drogas no se tiene que mirar solo desde la óptica penal. Hay conflicto social, hay una óptica de salud. Por ello, déjeme decirle, Fausto, que precisamente el día de hoy, o de forma breve, en la reunión de trabajo que convocamos a la Asamblea, o invitamos más bien, perdón, nosotros habíamos hablado de la propuesta de los tribunales de tratamiento adictos e infractores, que hay experiencia en otros países y que proponemos que discutamos y quizás se cree esto en el país. ¿En qué consiste brevemente? Consiste en que una persona adicta que comete un delito, no que se le criminalice por la adicción, sino que es adicto y comete un delito menor, no grave, está sometido al sistema de justicia por el delito que ha cometido. Delitos menores, no graves. Pero nadie le garantiza la reinserción. Correcto. Entonces no puede haber una despreocupación del Estado de su reinserción, de un lado por el delito y de otro porque es un adicto, y que el Estado a través de su norma constitucional dice que debe recibir tratamiento, apoyo, rehabilitación, que es un problema de salud pública. Entonces es una suerte de combinar la problemática de salud con la justicia. Ese ciudadano que está procesado penalmente y que es adicto se somete a un tribunal interdisciplinario, médico, psiquiatra, trabajadores sociales, obviamente el sistema de justicia, y en suma, ¿en qué consiste? En que esa persona ofrece corregir, rehabilitarse, y si es que es así, se archiva su causa en delitos menores. Entonces, ha habido respuesta del sistema penal y tenemos una persona que está rehabilitada, que está recuperada. Es lo que hay que entender, que no todo es la óptica penal. Y de ahí yo creo que lo de la tabla realmente es debatible. Yo comprendo a muchos juristas las preocupaciones, porque dice, claro, si la tabla se va a criminalizar o sencillamente no hay un parámetro, no hay... Y un poco lo que se busca es un punto medio.
¿Es posible llegar a este punto medio? Yo creo que sí. Y en mi opinión, el punto medio y de equilibrio es lo que, en mi opinión, acabo de decir. Dos cosas fundamentales. Uno, la tabla no es a rajatabla. Es decir, es referencial. Porque no porque usted tiene la cantidad determinada en la tabla, por ejemplo, 3 gramos de tal droga. Si tiene 4 ya... Exacto, no. Sino depende de qué. Del contexto. ¿Contexto de qué? De que el juez tiene que determinar en la prueba si es que la persona es realmente un consumidor o está expendiendo droga, o incluso que siendo consumidor tiene una cantidad y una conducta en la que está vendiendo la droga. Entonces, el equilibrio debe ir por ahí, pero algo más, política. Por eso yo me he permitido invitarle a la señora ministra de Gobierno, porque mire la importancia, y siempre digo yo, de conversar entre las diferentes instituciones del Estado. Debe estar el ministro de Salud, el ministro de Gobierno, la Fiscalía, los que llevamos la parte jurisdiccional, pero hay que dar respuestas al país. También la rehabilitación social. Por supuesto, es uno de los temas que volvemos a insistir. No todo es lo normativo, tiene que haber voluntad política, tiene que haber recursos, pero uno de los problemas fundamentales del Ecuador es la inseguridad. Seguimos el problema carcelario, la crisis carcelaria, el hacinamiento. Entonces, todo este tipo de cosas se debe reflexionar. No un momento dado cuando decimos hay crisis carcelaria y hay hacinamiento. Entonces pensemos en indultos y cómo la gente sea excarcelada. Pero otro momento, en cambio, no, vamos a privar de la libertad. Tiene que haber una política criminológica carcelaria seria. Y a propósito de esto que usted menciona, pasándonos del tema que creo que ya nos ha ocupado gran parte del tiempo, pero creo que es importante ir puntualizando otros aspectos de estos proyectos de reforma planteados. Usted hablaba, por ejemplo, de temas de crimen organizado, de lavado de activos, código de protección de niños, niñas y adolescentes, y también este proyecto de regulación del doble conforme. Creo que son algunos puntos de reforma al Código Orgánico Integral Penal necesarios en virtud también de la experiencia reciente. Hay fallas en el código y parte también de la crisis obedece a eso. Así es. Mire, por eso justamente el día de hoy estamos muy satisfechos de nuestro trabajo, agradecidos con el señor presidente de la Asamblea y más de 70 asambleístas que aceptaron nuestra invitación y más la cooperación internacional, las embajadas. ¿Qué tratamos el día de hoy? Un conjunto de propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y al Código Orgánico Integral Penal. En la primera norma, justamente, no nos olvidemos, porque a veces de pronto sale ya de la esfera de la opinión pública. No nos olvidemos los abusos del habeas corpus, de la acción de protección, o las medidas cautelares. De las medidas cautelares, la desnaturalización. Ya se hizo un avance y usted estuvo en reuniones con el ministro de Gobierno entonces, Henry Cucalón. Así fue. Y hubo un avance en esto. Esta vez, ¿espera usted llegar ya? Lo que pasa es que a escapa a todos nosotros, se disolvió la Asamblea. Ajá. Y esos proyectos de ley nosotros, no se llegaron a tramitar, y el presidente de la Asamblea se ha comprometido retomarlos y presentarlos. No ha sido suficiente la resolución de la Corte Constitucional respecto a las acciones de protección y se requiere una vigilancia mayor, quizá esta reforma para evitar este abuso, porque lo vemos todos los días y lo vemos en todos los ámbitos. Absolutamente. La Corte Constitucional ha avanzado con algunas decisiones importantes, pero hay tantos otros aspectos que todavía no ameritan, dicho de otra manera, reforma. Y nosotros lo ponemos a debate. Una idea, por ejemplo. ¿Recuerda usted el planteamiento de que existan jueces especializados en materia de garantías jurisdiccionales? Me refiero a acción de protección, habeas corpus. Por ejemplo, que sea de conocimiento de la Corte Nacional, máximo Tribunal de Justicia del país, cuando existen casos de habeas corpus, de acciones de protección, que sean de funcionarios que gozan de fuero. Entre otras cosas, recordar lo que sucedió. Se dio un habeas corpus cuando había un proceso de extradición en la Corte Nacional y a espaldas de la Corte se dio un habeas corpus. Recuerde usted que habían habeas corpus, qué pena usar esta expresión, casi en combo, de 14, 15 personas. Entonces son una serie de aspectos que cabalmente desacreditan al sistema de justicia, pero hay algunos aspectos que ameritan reforma legal. Lo propio en el Código Orgánico Integral Penal.
Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que haya un procedimiento y reglas especiales para delitos que tengan que ver con el crimen organizado, con corrupción. Normas que den agilidad, que den dinamia, que sean más eficaces, que den más instrumentos eficaces, de reiterar, a fiscales y a jueces. Entonces, no digo que todo sea normativo. A nosotros no nos corresponde otras cosas, obviamente, que proponer. Tiene también que ver, por ejemplo, en casos de crimen organizado, con los temas de reparación integral, de multas. Por ejemplo, el tema de la reparación integral es fundamental. La gente suele decir en términos coloquiales, y no se devuelve lo robado, suele decir. Entonces tiene que haber normas porque vemos más claras. A muchos condenados que han estado en la cárcel, salieron y están campantes, no han pagado un solo dólar, pretendían incluso candidatizarse. Me refiero a Jorge Glass, por si acaso. Así mismo es, pero justamente hay limitantes de orden normativo. Pongo un ejemplo concreto. Hay países en donde se ha previsto en sus normas penales o procesales penales que haya medidas cautelares reales, es decir, de poder retener, de poder asegurar los bienes para la futura reparación integral en el caso de que sea condenado, incluso antes de la instrucción fiscal, que luego puede reverse. Es decir, son formas de garantizar, hay que debatir, no es sencillo, pero hay que debatir y hay formas, sobre todo en cierto tipo de delitos. Pero yo digo en buen romance, ¿cómo es que tenemos una norma procesal penal? Las mismas reglas, yo suelo decir, da lo mismo para un hurto de un celular que un delito de crimen organizado. Mire usted, por ejemplo, lo que pero acaba sí sabemos quiénes hicieron las normas. Pero bueno, entonces hay que reformarlas. Y ahí es en donde, mire usted, debo decirlo. Pero va a depender de los mismos de la Asamblea Nacional para poder reformarlas. Bueno, el día de hoy a mí me parece que fue muy interesante que acepten nuestra invitación de todos los bloques y 70 asambleístas. Entonces eso ya depende de la voluntad política. Pero nosotros lo que estamos haciendo es proponer. Mire usted, yo superficialmente, no he revisado a profundidad, pero estoy enterado de este problema último que hacen los medios de comunicación, que una persona de una banda, es lo que se dice en los medios, habría sido detenida y sale en libertad. Yo leí el parte, nada más, no puedo conocer más, pero ¿sabe qué es lo que leí ahí? Leí de que esa persona es detenida por porte de arma, por tener el arma, y que esa persona habría tenido permiso de portar arma. Si es que esto es así, entonces la pregunta es, ¿puede instruir el fiscal? Si Mal es que es podía así, el fiscal acusar en esas condiciones. si es que es así. Si es que es así. Y el juez tampoco. Y si es que es así, también surge la pregunta, ¿y cómo es que tiene permiso de portar armas una persona que se dice que es un delincuente peligroso? Claro, porque se están agarrando de ese tema para culparle a la fiscal general del Estado sobre el manejo de los fiscales, aun cuando los fiscales también se someten a la disciplina al Consejo de la Judicatura. Pero algo más, cuando hay un proceso penal concreto, cualquiera, uno que puede ser muy conocido por los ecuatorianos, o un caso concreto no mediatizado, existe la actuación de un fiscal y de un juez. El fiscal investiga y acusa si hay elementos y el juez resuelve. Y cuando resuelve condenando es porque le da la razón a la tesis de la fiscalía. Todo eso hay que considerar, porque esta no es una función política, es una función en el ámbito de la justicia. La fiscalía en la investigación y la acusación y los jueces en el ejercicio jurisdiccional de condenar o absolver. Así es el sistema penal. Con esto cierro, doctor Saxicela, únicamente porque creo que es importante también una propuesta para descriminalizar las infracciones, ciertas infracciones de tránsito. Y creo que es importante. ¿A cuáles se refiere y cuál es la propuesta? La propuesta está en el sentido de partir de una idea. El ámbito penal, es decir, las conductas que entren en la esfera penal, tienen que ser consideradas las más graves. Las que más afectan. Hay contravenciones de tránsito que son menores. Por ejemplo, diga usted, no usar el cinturón de seguridad, de pronto el exceso de velocidad, etcétera. Llantas lisas, por ejemplo. Correcto. Y que están en el ámbito penal. No tienen por qué ser penales. Pueden merecer una multa y un trámite rápido y eficiente en el ámbito administrativo. Ahora, claro, alguien dirá, pero los accidentes de tránsito pueden ser graves. Claro, ciertas conductas graves que se queden en lo penal. Verbigracia, accidente de tránsito que provoque lesiones, que provoque incapacidad permanente, que provoque muerte. Pero algo más,
nosotros hemos obtenido estadísticas en donde del 70 al 80% del trabajo de los jueces de contravenciones penales son este tipo de conductas que no revisten importancia y gravedad. El sistema de justicia penal tiene que estar trabajando fundamentalmente en el combate al crimen. Mayor agilidad procesal. Claro, eso mire cómo organizar las normas y el sistema de justicia, aunque no es todo, son componentes sine qua non para una justicia eficaz. Importante, vamos a dar seguimiento a este planteamiento, a estas reformas que están ya planteadas ante la Asamblea Nacional, algunas de las cuales seguramente merecerán otros espacios de entrevista, doctor Saquicela. Muchas gracias. Te comprometemos. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre los proyectos de reforma y leyes presentadas en la Asamblea Nacional, además de la eliminación de la famosa tabla de drogas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.